En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Estamos equipo tapabocas, pero bueno, es parte del cuadro y esperemos recuperarnos ya muy pronto. Iniciando y bueno, a cuidarse también toda la gente que nos está escuchando porque es temporada de cuadros infecciosos respiratorios, así que a tener los recaudos correspondientes. Y empezamos una nueva jornada aquí de Economía 1000, a la espera de nuestro entrevistado. De momento compartimos las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea da cuenta que China registró una desaceleración generalizada en abril de 2026 con una contracción de 1,6% en la inversión en activos fijos durante los primeros 4 meses del año frente al 2025, mientras que la producción industrial creció 4,1%, el nivel más débil en casi 3 años. Las ventas minoristas aumentaron apenas 0,2% en abril, el peor resultado desde diciembre de 2022. Siempre con Bloomberg en línea, analistas de un grupo financiero japonés y un banco francés plantearon la necesidad de aplicar medidas de estímulo más agresivas en un contexto marcado por la crisis energética global y la guerra con Irán. Las ventas automóviles cayeron 15% en abril frente al 2025, la mayor contracción desde mediados de 2022, mientras que las ventas de oro, plata y joyería retrocedieron 21%. En contraste, la producción de productos electrónicos avanzó 15,6% y la industria automotriz creció 9,2%, impulsadas por la demanda mundial de chips, de IA y de vehículos eléctricos. Goldman Sachs Group mantuvo su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto en 4,7% para abril-junio, frente al 5% registrado en el primer trimestre del año. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, las acciones globales operaron mixtas y los mercados de bonos se estabilizaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuviera un ataque planeado contra Irán y afirmara que existían muy buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo nuclear. Tras los comentarios, los futuros del crudo Brent cayeron 1,1% y el crudo estadounidense retrocedió 0,4%, aunque ambos permanecieron más de 50% por encima de los niveles previos a la guerra. Las acciones europeas subieron 0,7%, mientras que los futuros del Standard & Poor's 500 bajaron 0,3% por la caída de empresas vinculadas a chips de memoria y almacenamiento de datos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años descendieron desde más de 4,63% hasta 4,61% en un contexto donde persisten preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la inflación por los altos precios de la energía. El dólar avanzó 0,15% frente al yen y el euro retrocedió 0,3%, mientras que la libra esterlina cayó 0,2%. Siempre en el escenario internacional y de acuerdo con Bloomberg en línea, la OCDE advirtió que los riesgos para la economía mundial se agravaron por la prolongación del conflicto en Medio Oriente. El secretario general Matthias Cormann afirmó que la guerra en Irán ejerce presión a la baja sobre el crecimiento y presión al alza sobre la inflación. La organización, con sede en París, actualizará sus previsiones el 3 de junio luego de haber advertido en marzo que la guerra impulsaría el aumento de los precios y frenaría la actividad económica. Los responsables de finanzas reunidos en París debatieron desequilibrios de la economía mundial, entre ellos el déficit presupuestario de Estados Unidos y el superávit comercial de China, en medio del desplome del mercado de bonos y del impacto del aumento de los precios del petróleo. Cormann señaló que los bancos centrales enfrentan el desafío de lidiar con elevados riesgos de inflación y una actividad económica más débil mientras evalúan posibles aumentos de las tasas de interés.
De acuerdo con Yahoo Finanzas, la Unión Europea buscaba acordar este 19 de mayo la eliminación de aranceles de importación sobre productos estadounidenses para cumplir el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos en julio del año pasado y evitar nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump. El acuerdo firmado en Escocia establece que la Unión Europea eliminaría aranceles sobre productos industriales de Estados Unidos y otorgaría acceso preferencial a productos agrícolas y marinos, mientras que Estados Unidos aplicaría aranceles de 15% sobre la mayoría de los productos europeos. El Parlamento Europeo y el Consejo aún debían consensuar el texto legislativo en medio de diferencias sobre salvaguardias ante un eventual incumplimiento de Estados Unidos. Trump fijó el 4 de julio como fecha límite y había amenazado con elevar los aranceles sobre automóviles europeos del 15 al 25%. Los eurodiputados impulsan mecanismos como una cláusula de amanecer, la posibilidad de suspender el acuerdo y una cláusula de ocaso para finalizar las concesiones arancelarias el 31 de marzo de 2028. Y de lo meramente internacional ya vamos aterrizando a las principales economías de la región y para ello nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, ese país cerraría 2026 con exportaciones récord por 94.000 millones de dólares y un superávit comercial de 16.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 8,4% de acuerdo con una consultora de Argentina. El informe destaca una mayor diversificación exportadora impulsada por el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento, cuyas ventas externas superan los 10.000 millones de dólares anuales. La economía del conocimiento ya se ubica entre los 5 principales complejos exportadores del país, con ventas externas superiores a 10.000 millones de dólares anuales. A nivel provincial, Neuquén alcanzaría una participación de 6% del total exportado, con un aumento de 1,5 puntos porcentuales frente al promedio 2022-2025. Además, la región pampeana continuaría como principal motor exportador con un crecimiento proyectado de 6,9%, apoyado en una cosecha récord de granos y subproductos en la demanda internacional, especialmente de China y el sudeste asiático. De Argentina nos vamos hasta Brasil, y de acuerdo con medios de ese país, la actividad económica de Brasil cayó 0,7% en marzo de 2026, primer mes de la guerra en Irán, de acuerdo con datos del Banco Central. El IBC de Brasil, índice que mide la economía mes a mes, mostró retrocesos en todos los sectores evaluados, entre ellos recaudación de impuestos, agricultura, industrias y servicios, siendo este último el de mayor caída con 0,8%. El profesor del Instituto Brasileño de Mercados de Capital afirmó que el escenario de incertidumbre generado por la guerra lleva a las empresas a invertir menos y afecta las exportaciones brasileñas por una menor demanda de China. Pese a la caída de marzo, el IBC de Brasil acumuló un crecimiento de 1,8% en los últimos 12 meses. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, indicó este lunes que la eliminación de las restricciones cambiarias para las empresas no figura entre las prioridades inmediatas, al argumentar que el foco de la autoridad monetaria está puesto en garantizar el normal funcionamiento del sector externo y sostener el dinamismo de la economía. Nuestro foco está puesto en la revisión de los elementos que hagan al funcionamiento de la economía. En particular, lo cambiario nos parece mejor enfocarnos en lo que tiene que ver con el sector externo, que las exportaciones e importaciones puedan funcionar bien para que la economía tenga dinamismo, subrayó en conferencia de prensa. Así, el funcionario nacional explicó que el Banco Central de la República Argentina concentra sus esfuerzos en revisar aquellos aspectos que impactan directamente sobre la actividad económica. Según subrayó, desde la implementación del esquema de bandas cambiarias observa un incremento sostenido en las exportaciones medidas en volumen que mes a mes marcan nuevos récords. El titular del Banco Central de la República Argentina sostuvo además que el actual marco cambiario no afecta en la actualidad el desempeño del comercio exterior. En el caso de las importaciones, destacó que si bien no se encuentran en máximos históricos, se ubican en niveles comparables con otros periodos de alta actividad económica. Nos preocupa mucho más eso que el atesoramiento para capital de trabajo para las empresas que por ahí no están involucradas en el sector, remarcó. Con esto vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Estoy un poco forzada la voz por el cuadro, pero así que disculpas por eso. Ahora, antes de ya presentar a nuestro invitado de hoy, tenemos que compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos?
En Paraguay contamos con un mercado de oficinas corporativas de aproximadamente 300.000 metros cuadrados. Somos muy competitivos a nivel costo y tenemos un promedio de $18 por metro cuadrado en oficinas de clase A y $12 en oficinas de clase B, comentó Fernando Galeano, director asociado de JLL Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Gustavo Lescano. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Prince. ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo en tu programa. Un saludo a toda tu gran audiencia. Y bueno, estamos aquí para debatir los temas de siempre. Así es, y sobre todo estamos hablando del sector supermercadista, tema central para la ciudadanía en general, así que me gustaría poder compartir con la audiencia, Gustavo, cómo está la dinámica en estos meses del año 2026, sobre todo algunos productos que forman parte central de la canasta familiar, cómo lo están viendo también desde el sector de supermercados. Bueno, nosotros tuvimos un primer trimestre interesante. Los 2 primeros meses fueron de muy buen movimiento. Sí, a partir de marzo empezamos a sentir como que se ralentizó un poco el consumo. Ponerle que debido a la economía de guerra y entre otras cosas que surgieron en el camino. Después tuvimos Semana Santa, de repente no fue lo que esperábamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí venimos en un crecimiento sostenido aún, con productos interesantes. Por ejemplo, que este año estuvieron, esta primera temporada del año estuvieron a buenos precios, como ser el cerdo y el huevo, ¿verdad? Que no tuvieron ninguna alteración en sus precios. Más para la Semana Santa estuvieron de buenas ofertas. El huevo también estuvo a muy buen precio, sigue estando a muy buen precio. El cerdo también hoy está a un precio realmente, ya haciendo una migración lenta pero dinámica a cambiar un poco el hábito, ¿verdad? del consumo excesivo de carne roja, y también yendo un poco hacia el consumo de carne de cerdo y un poco de carne de pollo, ¿verdad? Gustavo, me llama la atención esto que mencionabas de que los números no son el reflejo de lo que esperarían o esperaban en Semana Santa. ¿Tienen alguna explicación? ¿Es como ya secuela de esto que mencionabas, la economía de guerra, una economía un tanto resentida? Y vos sabés que de repente la microeconomía depende mucho todavía de lo que genera el Estado, ¿verdad? No te estoy hablando de lo que es vialero y farmacéutico, que son otra liga, sí. Pero estamos hablando de lo que hacen catering, lo que hacen servicios generales al Estado, que de repente seguramente estaban un poco atrasados en sus pagos, no estaban cobrando todo, estaban cobrando a pucho. Entonces eso hace que que se paralice, pero que se vaya ralentizando un poco la economía de la calle, el circulante. O sea, así nosotros hoy somos todavía muy dependientes de los gastos que genera el Estado. Eso permea muy sensible en la microeconomía, y bueno, eso de a poco va a ir migrando en relación a que mayores inversiones como Maquila, que escuchamos que algunas empresas se van a mudar, creo, de Argentina, van a venir acá a Paraguay, y bueno, eso va a generar trabajo. Yo te estoy hablando netamente acá del departamento central, ¿verdad? Tengo información de lo que es tanto en frontera. No es esa realidad, porque viene en una dinámica muy intensa de compra de lo que es Ciudad del Este, ¿verdad? Como sabemos, hoy el mercado de frontera, al menos en Ciudad del Este, y todo lo que es con Brasil cambió. En el mundo mayorista ya no es algo de mayorista, sino que es el brasilero promedio que vive a 500 kilómetros o 400 kilómetros de la frontera, en lugar de decir, bueno, me voy a Miami o me voy a Ciudad del Este a hacer mis compras, y viene a hacer esos tours de compra, y bueno, hay una dinámica muy intensa en el este del país, y eso hace que también todo el este también tenga sea más sana la microeconomía. Mencionabas que el cerdo viene teniendo un comportamiento interesante de un tiempo a esta parte, y bueno, con la apertura también de nuevos mercados, imagino que eso también está de alguna manera presionando a la mayor producción y todo lo que se genera en torno a este sector. ¿Cómo está la dinámica de la carne vacuna como tal, Gustavo? ¿Sigue teniendo un precio
bastante alto, de acuerdo a lo que vimos también en las últimas semanas. Está estable, lo que sí tuvimos un poco una recesión importante lo que fue el 1 de mayo por el tema de los caminos inviables que estaban en el Chaco. Hubo una escasez importante de costillas. También a eso se le sumó que estaban los rabinos por acá haciendo su corte que ellos hacen un corte medio especial, sí, un kosher que le dicen. Así es. Entonces a eso sumó que haya una escasez y bueno, las planchas de costilla al menos se han disparado un poquito el precio de lo normal que veníamos manejando, pero lo que son precios en reses y corte a granel en góndola están bastante estables. Para recapitular, es una pregunta que te suelo generalmente hacer, Gustavo. ¿Cómo toma el supermercado, sobre todo el precio de los cortes de carne? ¿Eso se actualiza cada semana? ¿Cómo es esa cadena de establecimiento o de formación de precios puntualmente en la carne? Bueno, puntualmente en la carne, los que trabajamos en reses tenemos un padrón, por decirlo así, un Excel, como le decimos nosotros, donde impactamos los distintos cortes por su peso en porcentaje. Por ejemplo, el lomo tiene un porcentaje de la res total y así sucesivamente cada corte, ¿verdad? En donde tenemos aproximadamente casi cerca de 40 cortes más o menos de una res, en donde un 20% es corte de primera carnaza, que es la nalga. Después tenemos los cortes con hueso intermedio parrillero y después los cortes de segunda y con hueso, que son ya cortes más económicos, ¿verdad? En donde ahí vamos formando los precios y vamos haciendo como un balance, ¿verdad? En donde el corte que menos pesa lo debemos tirar más arriba para que el que mayor peso tiene generalmente es el puchero, porque son corte con hueso. Eso siempre se vende por debajo del costo de la carne al gancho. Entonces ahí hacemos un balance y en promedio hoy se está manejando entre un 10-12% de margen bruto en lo que es en relación a un costo de la res promedio, ¿verdad? Entonces así vamos formando los precios y eso semanalmente se va actualizando, ¿verdad? Por decirte, hoy estamos manejando en un promedio de entre 31.500 y 32.500 según la semana, o depende de la lluvia, depende de los caminos, es lo que más o menos se está manejando, ¿verdad? Es lo que la mayoría del mercado trabaja, que son las reses. Así hay algunos jugadores más grandes que de repente con reses no llegan, tienen que comprar cortes de ciclo 2, de frigoríficos, de cortes de primera, que sí de repente tienen un costo un poco más elevado, y bueno, y ahí van jugando un poco con el promedio, claro. y se va construyendo el precio. Pero como te dije, para nosotros la carne no es un producto donde generamos altos márgenes, porque tiene una rotación alta y no es y hay una competencia muy fuerte, ¿verdad? Con lo que son mercados municipales, cash and carry mayorista y nosotros los supermercadistas, ¿verdad? Y el Entonces, Estado también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que entró muy fuerte como... con las ferias, sí, claro, pero eso para nosotros no termina cambiando la aguja. No, eso es más una muestra también, por más que está bien, nosotros no estamos en contra de que haya estas ferias. Sí. Es más, ahí la gente ve también del por qué también nosotros tenemos el precio que tenemos, ¿verdad? Claro. En la feria no tenés la comodidad que te genera un supermercado. Exacto. En estacionamiento, tenés un carnicero que te corta, puedes llevar por fracción de 200 gramos, 300 gramos, 500 gramos, 1 kilo, etcétera, ¿verdad? Después hay una cajera que te cobra, un ambiente climatizado, o sea, hay un confort que tiene un costo operativo. No así en la feria, donde te vas a hacer largas filas, tenés que comprar mínimamente medio kilo, o o la carne está congelada o envasada al vacío, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el consumidor ahí tiene que sopesar. Para un mayorista tal vez convenga, porque va a comprar más barato y eso va a ir a vender en un almacén o en su establecimiento, y bueno, al final va a tener el mismo precio que el supermercado. Muy buena vista en ese sentido, no tenía en el radar, Gustavo. Con respecto a los cortes de mayor demanda, ¿qué es lo que se vio en este tiempo? Y después ya te quiero anexar las perspectivas en materia de precios. Yo sé que es un tema muy difícil de predecir, pero imagino que también lo debaten quizás dentro del sector. Bueno, los cortes en su mayoría, el 33% de la venta del 100% de carne es la costilla, ¿verdad? La costilla sigue siendo los fines de semana, el paraguayo prefiere, no así tanto cuando hace frío, de repente se va por otros menús, no va por un tallarín de pollo más suculento, ¿verdad? Algo más calentito, ¿verdad? Sí. Pero en su mayoría la costilla, la niña bonita,
Esperemos que para esto ya estamos a puertas del Mundial. Esperemos que los frigoríficos no nos salgan con ninguna historia de escasez, que no hay, que esto, aquello. Entonces, que tengamos la disponibilidad de la costilla para que tengamos una dinámica de venta razonable y nosotros podamos hacer también ofertas interesantes para los consumidores porque vamos a decir, vamos a ver partido y la costilla tiene que estar en la parrilla. Totalmente. ¿Verdad? Y bueno, y sí ha crecido en un mayor porcentaje los cortes de segunda. Por ejemplo, la carnaza de segunda ha crecido su demanda. El puchero también, ahora con estos días fríos también, como estira el caldito, entonces el puchero se pone en una perspectiva de mayor demanda, ¿verdad? La carne avícola... La carne avícola también ha crecido. Convengamos también que ahora en esta gira Taiwán se ha aperturado el mercado avícola. Vamos a ver eso, cómo impacta también eso en la producción y en el mercado interno con el mercado de exportación, ¿verdad? Porque así como siempre decimos, lo que beneficia cuando exportamos también nos impacta de alguna manera en la microeconomía, ¿verdad? Así porque es. A veces es más apetecible vender afuera que vender en el mercado interno, ¿verdad? ¿Otros productos dentro de la canasta que haya sufrido alguna variación al alza o igual un estancamiento que hay que destacar de repente? Panificados, lácteos. El panificado de los lácteos se viene manteniendo a un precio bastante estable, no han tenido mayor. El panificado al menos ya hace años que venimos manteniendo un precio que no se mueve, oscila entre 100, 200 guaraníes, suba, baja. Pero la harina está en un precio competitivo en donde no se ha movido. Esperemos que no haya ninguna helada ahora en esta época, ¿verdad? Y bueno, y siempre hubo buena producción de trigo, entonces no hemos sufrido ninguna variación en los precios en los últimos años, ¿verdad? Después los lácteos, bueno, entendemos también que son épocas también complicadas de la leche. Cuando hace mucho frío, la vaca da menos leche, entonces la producción a veces cae y a veces tiende a tener algún incremento de los precios, pero hasta ahora no se ha manifestado de esa manera. Frutas, hortalizas. Y fruta es muy estacional, ¿verdad? Sí. Debemos entender que de repente el tomate, que a veces en la continuidad de la producción nacional a veces tiene ciertos altibajos y eso hace que haya fluctuaciones en los precios, ¿verdad? Entiendo que el MAC quiere siempre darle prioridad a la producción nacional, que nosotros respetamos y somos conscientes que es el camino, solo que decimos a veces que la importación tiene que ser como una válvula para mantener no una volatilidad en los precios, sino que cuando de repente la producción nacional no puede administrar toda la demanda del mercado interno, entonces usar como válvula auxilio la importación para que no oscile tanto el precio, porque hoy como está la Argentina, que está de repente mucho más caro que nosotros, asumo que los agroquímicos, mano de obra, todo está más caro, no puede ser que tenga mejor precio que nosotros a nivel nacional, ¿verdad? ¿Se había subsanado ese impasse que se tenía con el sector productor, puntualmente el tomate y demás? Hubo una aproximación, un approach ahí con los productores, se llegó a buenos acuerdos, pero como te dije, hay ciertas, vamos a decirle, puntos todavía que hay que ir ajustando, porque no todos tenemos la misma demanda, no todos los supermercados tenemos el mismo volumen, y de repente para un productor vender a 50, 60 cajas o 20 cajas no es tan interesante como vender toda la producción, ¿verdad? Y que vayan a buscar en su finca, y no todos también tenemos esa operativa o esa mano de obra. Por eso a veces siempre para nosotros es más cómodo ir a comprar en el mercado de abasto, comprar todos los días las 5 a 10 cajas, las 50, 60, lo que sea, y como es un producto perecedero, no tener acumulado y que no tener un riesgo de mermas, ¿verdad? Entonces ahí es donde está todavía el punto de inflexión, en donde, bueno, se está tratando de llegar a como te digo, a un punto de equilibrio para que no haya una volatilidad en los precios, especialmente en el tomate, ¿verdad? Que es el producto más sensible, porque prácticamente el 100% de las comidas que comemos a diario llevan tomate, ya sea para el caldo, para la salsa, para la ensalada, para lo que sea, el tomate es número uno. A la vuelta del corte me gustaría seguir explorando tema precio, su Gustavo, y
hablar un poco en líneas generales también, de acuerdo a los datos que relevan constantemente e intercambian también como sector, si en líneas generales los precios se mantuvieron relativamente, si el tema del combustible también termina presionando en los precios o en la formación de los precios, y bueno, lo que la gente también siempre quiere saber, perspectivas en líneas generales para quizás este segundo semestre, ¿te parece? Excelente. Vamos a ir conversando con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. ¿Qué está pasando a nivel nacional, Ada? De acuerdo con ABC, el índice de confianza del consumidor se ubicó en abril de 2026 en 40,17 puntos y volvió a entrar en zona de pesimismo, por debajo de los 51,32 puntos de marzo y de los 49,44 puntos de abril de 2025. El informe señala que las incertidumbres externas e internas vinculadas a la economía de guerra pesaron más en las decisiones de los consumidores pese a la baja del dólar. Antes de su salida del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos había advertido sobre una economía de guerra por la baja en las recaudaciones, el efecto de dólar y las deudas con proveedores. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos que obviamente son publicados en el impreso de ABC y replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca de que el desarrollo global atraviesa su ritmo de avance más lento en 75 años, de acuerdo con el Banco Mundial. El organismo señala que tras décadas de mejoras en pobreza, educación, esperanza de vida y acceso a servicios básicos, la velocidad de progreso comenzó a desacelerarse luego de alcanzar su punto máximo poco antes de 2010. Actualmente el nivel de avance global se ubica en el punto más bajo desde el año 1950. Para que la gente pueda ahondar más de este tipo de artículos, ¿dónde puede encontrarlo? Pueden encontrar nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos en compañía de Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo. Gustavo, retomando nuestra conversación del bloque anterior, en líneas generales, ya considerando los datos que nos estabas proporcionando, y quiero de alguna manera vincular también al informe de inflación del Banco Central del Paraguay, que aquí lo tengo, marca una inflación mensual, abril de 0,8%, la acumulada justamente de la inflación 2,2 y una interanual de 2,3. ¿Cómo están viendo también ustedes del sector los precios en líneas generales? Mencionabas algunos productos que sorprendieron porque se mantuvieron relativamente, cuando generalmente sufre una alteración, sobre todo en Semana Santa, de determinados productos, y otros que también tienen algún tipo de alza pero no tan considerable. ¿Coinciden relativamente los números del Banco Central del Paraguay con lo que ustedes están manejando actualmente? Sí, yo creo que sí, Prince, coincide tanto porque tenemos, tanto con este fenómeno del dólar, ¿verdad? Que igual sí, esperamos que baje un poco más los precios, pero hay una estabilidad en precios, no hay una repuntada o suba de precios, porque también tenemos que mirar, si bien hoy acá a nivel nacional el dólar cae, sí, también vemos que en otros países, o por lo menos Argentina, donde más el Paraguay importa, también se encareció bastante, ¿verdad? O sea, nosotros siempre lo que pasa en Argentina nos toca de cierta manera, para bien o para mal, ¿verdad? En su momento, cuando había precios cuidados, subsidiados en la Argentina, bueno, eso acá le afectaba a los importadores porque también sus productos que ellos traían a un precio X no compensaba o no podían igualar lo que vendían en frontera, ¿verdad? Entonces la gente iba a comprar en frontera y se tomaba el tiempo de ir. Bueno, después entra Milei, quita todos esos, vamos a decirle, esas protecciones que tenían esos precios cuidados, y es como que se va a una realidad, ¿verdad? Y ahí es donde empieza este tema de los precios, ¿verdad? Que empieza a subir tanto en frontera, y ahí al consumidor como que le impacta muy duro, porque de consumir un producto, vamos a decirle, importado X, que acá tenía un 60, un 70, 80% de diferencia en lo que era la góndola, se le encarece bastante. Y a eso le sumamos el condimento número uno, que fue, vamos a decir,
vamos a decir, el condimento mágico que hizo que todo este tema de precio empiece a entrar en conversación, que fue la carne, ¿verdad? Así es. Yo creo que si nos ponemos a sentar acá, sacamos 5 productos, ni yo te voy a decir cuánto cuesta hoy en góndola, porque no es algo que compras todos los días, como la carne, el pan, la leche, que es lo que la ama de casa tiene en su radar, ¿verdad? Claro. Pero hoy, a diferencia de eso, hoy en la góndola de aceite tenés por lo menos 10, 15 marcas. Uh-huh. Tanto de la líder hasta una marca un poco más que no es tan conocida, pero de repente tenés de girasol, tenés de mezcla, tenés de soja. Yo creo que opciones hay. Opciones hay como para abaratar la canasta y bueno, se puede, pero lo que yo te puedo decir es que no hubo una variación o una suba importante de los precios, pero sí con este tema del dólar se esperaba que bajen más los precios, ¿verdad? Porque no convengamos que los supermercados prácticamente nada de lo que nosotros vendemos nosotros importamos. Nosotros somos como un vehículo que llevamos el producto de todos los proveedores. ¿Para qué? Para que los consumidores vengan y se surtan de nuestras unidades de negocios y ellos tengan en la muralla de la góndola todo el portafolio en sus diferentes categorías y que ellos lo elijan libremente, ¿verdad? Igualmente, Gustavo, los productos importados dentro del esquema o de la estructura de los supermercados están como de alguna manera compitiendo muy fuertemente con producción nacional. O sea, hay muchos productos ya que tienen origen aquí en Paraguay, que eso que mencionabas le da la posibilidad al consumidor de tomar la decisión de, bueno, voy a adquirir el importado con estos costos, obviamente, versus el nacional. Claro, hoy tenemos categorías que son prácticamente 100% nacionales, como arroz, fideo siguen ahí importados, pero prácticamente está desapareciendo de la góndola, porque los fideos nacionales tienen un buen packaging, tienen un buen precio y tienen una buena calidad. Entonces eso hace que el consumidor se vuelca a eso, ¿verdad? Aceite, tenemos también aceite de Capsa, por ejemplo, que tienen buenos productos y eso hace que el consumidor se vuelque a esas marcas y bueno, tenga una mejor performance y una mejor opción. Hay sí categorías que son prácticamente 100% importados, que son los cafés, algunas galletitas dulces, choclo, arveja, que no producimos acá en Paraguay. Claro. Todo lo que es aseo personal, que en su mayoría algunas marcas que otras. Y después está la fiebre de la competencia de los papel higiénicos, que sí. No sé qué pasó, que hay una infinidad de marcas de papel higiénico que prácticamente todos los proveedores están trayendo de doble hoja, triple hoja, hoja simple, con perfume, sin perfume, paquete de 20, de 15. Entonces hay una opción infinita en la góndola y eso hace que haya una competencia. Yo estoy creidísimo que hay una competencia, que esa sensación de que todo está caro yo creo que más bien por el tema de la carne vacuna, ¿verdad? Que no podemos consumir al mismo ritmo que consumíamos antes, y eso hace que para seguir manteniendo el consumo de carne tengamos que ajustar en otra, por ejemplo, si antes usaba la marca A de lavado de ropa, uso la marca B o la marca C, ¿verdad? Y así mismo se da en otras categorías, y eso hace que te dé una sensación de que no alcanza el dinero. Totalmente. Gustavo, preguntaba esto de los productos importados por la situación que se generó semanas atrás y que, bueno, hubo una intervención también importante, por decirlo así, del gobierno, y ahí quiero vincularlo con el tema dólar. ¿Cómo lo están viendo también ustedes? Hay relativamente mucha imprevisibilidad en la divisa extranjera, y cómo les termina también de alguna manera a ustedes incidiendo, y el componente del combustible también, que termina siendo parte importante, imagino, dentro de la logística y como costo. No, yo creo que sí que influye el tema del combustible. Como te dije, todavía no se han trasladado ¿cómo decirle? Esas cuestiones, a no ser en los productos derivados exclusivamente del petróleo, como ser bolsas de basura, porque eso tiene una materia prima, que me explicó la pasada un productor de bolsa, y que está más caro, que de origen ya viene más caro. Entonces han tenido
incrementos, pero como te dije, como no es algo muy esencial lo que compramos todos los días, es como que si te sube el precio, subió un 2-3%, pero fue prácticamente ni cuenta te diste que subió la bolsa de basura, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido han habido ahí, pero en los demás productos no se vio todavía un incremento, pero sí nosotros, como te dije, somos tomadores de precios, nada de lo que nosotros vendemos lo importamos. Estamos a la espera de los importadores. Yo no sé cómo dilatan o diluyen el tema del inventario, porque también cuando nos trasladan a nosotros baja de precio, nosotros también tenemos que esperar también a mover todo ese inventario que teníamos en stock para poder ir cambiando a esa baja de precio, ¿verdad? ¿Cuánto aproximadamente es el plazo que tiene el sector yo creo supermercado? que hoy el supermercado tiene entre 30 a 32 días de inventario. Y en ese tiempo ya pudo pasar. Ya pasó, o sea, claro. por eso te digo. Pero hay que ver también el momento en que se remesó la plata. O sea, hay muchas variables que cuando vos le llamas la atención a los muchachos, ¿verdad? A veces explicar lo inexplicable a veces es complicado, ¿verdad? Como te dije, está en cancha de los importadores. Yo creo que ellos sabrán, ellos son los más indicados para dar la respuesta a esta situación, pero también hay una situación que nosotros vemos también no solamente en el supermercado, sino en otros rubros, que los shopping, misteriosamente todos los productos que estaban en dólares se convirtieron a guaraní, ¿verdad? Todo está en otros curso, sectores también, ¿verdad? de los autos también, sí. Todo está en moneda nacional, así que por eso te digo, el mercado se acomoda rápidamente a las situaciones, y bueno, son vamos a decir, el mercado libre es así, ¿verdad? Entonces, esperemos que tengamos un dólar ya estable, como para poder tener previsibilidad, como decís, y poder tener encarar este segundo semestre con algo bien, con una hoja de ruta bien marcada y poder tener precios más competitivos. ¿Preocupa de alguna manera, o quizás no utilizar ese término, Gustavo, de la falta de presencia del Banco Central del Paraguay en un escenario como este, independientemente a quien tenga beneficios o ventajas y quien no, considerando también que el año pasado, al menos en estos meses, hubo una fuerte presencia por parte del Banco Central en materia de intervención, y en este año en el que hay una apreciación importante del guaraní y una depreciación del dólar, no existe? ¿Lo analizaron desde el sector o cómo lo están viendo también? Lo hablamos de tanto en tanto, como te dije, a nosotros nuestra mayor preocupación siempre es la microeconomía, ¿verdad? Claro. Porque nosotros el termómetro más claro para nosotros es el consumo, ¿verdad? Así que dependemos mucho de lo que pasa en la micro, ¿verdad? Claro. Pero entiendo así que el Banco Central debería preocuparse por ambos lados, ¿verdad? Tanto de la micro y la macro, ¿verdad? Como también al tener un dólar muy volátil, bajo, también entendemos que tanto los exportadores hoy no están en su mejor momento, no están muy contentos con este tipo de cambio, y más aunque tenés una semana que llega a 5.900, después sube a 6.200, 6.300, después amanece un 6.150. Entonces yo creo que debería haber una intervención del banco, por lo menos en dejar en un 6.800, 7.000 guaraníes, para que ambos lados de los agentes económicos. El agente económico estemos conformes y haya un punto de equilibrio, ¿verdad? Así es. Para que tanto en la microeconomía tengamos precios competitivos y en la hora de exportar también tengan precios competitivos, porque también hay que entender también que estos sectores tienen una capacidad instalada muy importante que me imagino que tiene que tener un retorno importante, ¿verdad? ¿Promociones en los supermercados siguen habiendo? ¿Se van adecuando también a la situación, a la demanda? ¿O cómo lo manejan, Gustavo? No, las promociones siempre es importante. Hoy el que no hace promociones no compite. Como te digo, en eso sí, con los proveedores siempre estamos en constante trabajo, ¿verdad? Que si bien no tenemos un mejor precio en factura, pero sí tenemos acciones por sellout, que le dicen, ¿verdad? Que es entiéndase, sí. Entiéndase por lo vendido. O sea, te dice, bueno, hoy por decirte, este vaso está a 5.000 guaraníes, y te dice, hace una oferta de 15 días a 4.000 guaraníes, y yo te voy a reconocer 1.000 guaraníes por cada unidad vendida. A eso nosotros le llamamos acciones por sellout, que manifestó de pasada el titular del CIP, y que son esas las acciones que más tenemos a diario, que para nosotros de repente son un poco más engorrosas y trabajosas, porque
tenemos que estar trabajando, macheando y también esperando a que nos traigan la nota de crédito, y es todo un papeleo de ida y vuelta que a veces lo estamos conversando y decir, bueno, vamos directo al costo, que hoy es vamos a decir, lo que está en la mesa de discusión, ¿verdad? Y bueno, y ahí a dónde apuntamos. ¿Para qué? Para tener mejores precios, porque hoy si no tenés precios, por decirte una estupidez, por más frío que sea el aire acondicionado de mi súper, la gente no va a venir a mi súper si no tengo mejor precio. Hoy el precio es lo que dicta dónde va a tomar la decisión el consumidor. Y sobre todo cuando los ingresos están muy impactados también. Gustavo, finalmente, y sé que es una pregunta complicada de responder, las perspectivas para los siguientes meses, ¿cómo lo están viendo ustedes también? ¿Esperan alguna variación importante de acuerdo también a ciertos factores que manejan, o es muy prematuro mencionar? Yo creo que es muy prematuro todavía. Queremos ver cómo cierra este primer semestre, pero yo creo que va a ser muy bueno. Vamos a cerrar, yo creo, un buen primer semestre. Con este tema del mundial va a haber muchas promociones, va a haber mucha dinámica, los proveedores, mucha inversión de los proveedores en sala de venta y en productos. Hoy ya, tanto en el sector electrodoméstico hay opciones y ofertas de televisores, de muchas cosas para todo lo que contrae el mundial, ¿verdad? Y así también se va a trasladar eso en lo que es consumo, ya sea de cervezas, costilla, gaseosa. O sea, todos los proveedores están preparando acciones que van a hacer competitivo el mercado. Y bueno, esperemos que este mundial sea toda una fiesta, que la selección juegue por lo menos 5 partidos y bueno, y eso va a hacer que haya mucha efervescencia, y cuando hay efervescencia nos olvidamos un poco de escatimar y bueno, y consumimos, ¿verdad? Y esperemos que también este frío se mantenga en un frío estable, que no haya ninguna helada, y que eso haga también que tengamos menos producción de leche, que no haya tanto trigo, y bueno, que ahí tengamos ciertas fluctuaciones en algunos productos. ¿A cuántas empresas aglutina Capasu, Gustavo? Hoy hay 43 razones sociales, más de 500 puntos de venta en todo el país y cerca de 30.000 puestos de trabajo directo. Multiplicado ahí por 3, entonces... Por 3, ponerle ahí los proveedores, logística y demás, llegamos cerca de 50.000 fácilmente. Gustavo, un gusto tenerte en este espacio. Nos reencontramos dentro de unas semanas para seguir actualizando datos vinculados justamente a los productos de la canasta. Cuando guste, Prince, un gusto estar en tu programa como siempre. Muy buena la charla y bueno, como te dije, esperemos que este mundial traiga fiesta y buena dinámica de ventas, y que esas inversiones que estamos a la espera todavía de capital extranjero desembarquen en nuestro país, y que genere una competencia como yo digo, de salarios, y que eso haga también que los aumentos de sueldos aumenten de manera natural y no de manera forzada, como un aumento del salario mínimo, que ahí sí impacta directamente en los precios. Gracias, Gustavo. Estábamos en compañía de Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. Ada, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Así es. ¿Decimos a quién tenemos o dejamos en pendiente? Podemos dejar en pendiente. Ok, está bien. Yo prefiero en expectativa. Gustavo, no sé, en nuestro canal de WhatsApp de la consultora, ¿cierto? Siempre. Vamos a chequear un poco eso, Ada, si no le vamos a decir, seguinos. Terminamos, que tengan un excelente día. Economía a Mil fue presentado por... En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a Mil, el espacio de entrevistas y actualidad. 2 miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.